Hola, hoy haremos frijoles, pero haremos la versión peruana, no la mexicana. Para hacer esta preparación necesitaremos 250 gramos de frijol, 2 dientes de ajo, una cebolla mediana, 2 cucharadas de panca, sal, pimienta y comino y aceite. Primero cortaremos las cebollas en cuadros pequeños. Este corte se le llama brunoise. Cortamos por los lados de la cebolla y luego lo cortamos transversalmente para poder hacer los cuadritos. Hacemos lo mismo con la otra mitad de cebolla y luego las reservamos en un plato aparte. Una vez terminemos con la cebolla, empezaremos a hacer la pasta de ajo. Cortamos los ajos lo más pequeño posible, espolvoreamos con sal y volvemos a cortar un poco más. Luego pasamos el cuchillo por encima para poder molerlo bien. Existen muchas maneras de preparar el frijol. Una de ellas es poner en una olla el frijol y 3 veces el agua. Eso permitirá que se cocine. Otra manera, la cual es la que haremos aquí, es poner el frijol, ponerle agua, dejar que hierva, que espume, botar la espuma, luego colar el frijol, luego volver a ponerlo con agua caliente. Eso lo haremos unas 3 veces para que se cocine bien. Ok, lo sé, suena un poco trabajoso, pero es lo mismo que poner en una olla el frijol y 3 veces el agua. Bien, seguimos. Quitamos el exceso de espuma y procedemos a colar por primera vez. Ahora vamos a rellenar la olla con agua caliente. Tiene que ser agua caliente para que la cocción siga. Si ponemos agua fría, estaremos reiniciando la cocción. Ahora conoces 2 maneras de cocinar el frijol. Si optas por la primera opción de el frijol y 3 veces el agua, te recomiendo que lo hagas en una olla a presión. Esto ayuda a que se cocine mejor y sea más rápido. Ponemos a calentar el aceite, luego agregamos el tocino y dejamos que dore un poco. Cuando ya haya dorado lo retiramos. Una vez hayamos retirado el tocino, agregamos en ese mismo aceite la cebolla. Si vemos nuestro aderezo muy seco, podemos ir agregándole un poco de aceite para que se vaya humedeciendo. Una vez que nuestras cebollas tomen color, le agregamos la pasta de ajo y seguimos cocinando por un rato más. A este punto ya podemos ir agregándole a la cebolla la sal, pimienta y el comino. Cuando veamos que nuestra cebolla ha tomado ya un buen color, le agregamos las 2 cucharadas de ají panca y revolvemos bien. Cuando ya se haya cocinado un poco más el aderezo, agregamos el tocino y dejamos cocinar por un rato más. Una vez que ya esté bien cocinado el aderezo, le agregamos agua y revolvemos bien, hasta que todo quede completamente uniforme. Cuando ya esté lo más uniformemente posible, le agregamos el frijol y movemos. Si vemos que ha quedado un poco seco, le podemos agregar un poco más de agua. Movemos cada cierto tiempo para asegurarnos que por abajo no se esté quemando. En este punto ya podemos rectificar sazón, agregándole más sal o pimienta de ser necesario. El frijol debe quedar firme por fuera y blando por dentro, así. Ahora emplatamos. Al mío yo lo voy a acompañar con arroz y una alita. Los frijoles lo pueden acompañar con arroz o seco o con lo que ustedes quieran en realidad. Bien, no se olviden de darle like, suscribirse, lo de siempre. Hasta luego.